Bienvenidos a esta conferencia de ultrasonido cardíaco focalizado de WinFocus sobre la disfunción sistólica del ventrículo derecho. Soy el Dr. Leonardo Vera y esta presentación es parte del plan de estudios WinFocus Focus. Esta conferencia le proporcionará los conocimientos teóricos para diagnosticar con precisión la disfunción sistólica del ventrículo derecho con Focus. Este es el esquema del contenido de la conferencia. Para abreviar, usaremos el término disfunción del ventrículo derecho, en lugar de disfunción sistólica del ventrículo derecho, ya que la disfunción diastólica del ventrículo derecho está mucho más allá del alcance del focus. Antes de explicarles la base fisiopatológica de los signos focus de la disfunción ventricular derecha, repasaremos rápidamente la anatomía y fisiología del ventrículo derecho. Luego describiremos los tres signos focus de disfunción ventricular derecha y explicaremos cómo diferenciar entre disfunción ventricular derecha aguda y crónica. Para concluir, aclararemos el papel del focus en el diagnóstico de la embolia pulmonar como causa de shock. La evaluación del focus del ventrículo derecho está basado en su anatomía y fisiología. En el examen focus podemos visualizar diferentes partes del ventrículo derecho. El tracto de salida del ventrículo derecho está cerca de la parte superior del sector, en la vista paraesternal eje largo. Las otras vistas que se muestran en esta diapositiva, subcostal eje largo, paraesternal eje corto y apical 4 cámaras, muestran en cambio el tracto de entrada del ventrículo derecho. Como se describió en la presentación sobre la detección de enfermedades cardíacas crónicas, la forma del ventrículo izquierdo tiene el aspecto de cono en las vistas de eje largo y aspecto circular en las de eje corto. Sin embargo, la forma del ventrículo derecho es mucho más compleja y no se puede describir como una forma definida y simple. Por lo tanto, la morfología del ventrículo derecho varía mucho entre las diferentes vistas de focus. Esto puede ser ilustrado con estas reconstrucciones tridimensionales de los ventrículos. Como una mano que sostiene un cono de helado, el ventrículo derecho tiene una forma alargada que envuelve parcialmente al ventrículo izquierdo. Esto lo hace desde la parte posterior y lateral, donde se encuentra la válvula tricúspide y el tracto de entrada, hasta la parte anterior y medial, donde se encuentran el tracto de salida y la válvula pulmonar. Esto tiene dos implicancias relevantes. En primer lugar, tendrían que aplicarse matemáticas muy complejas para modelar una forma tan irregular. Entonces, tanto la evaluación del tamaño sistólico como la función del ventrículo derecho es principalmente cualitativa. La falta de puntos anatómicos de referencia para utilizar como reparos complica aún más la evaluación del ventrículo derecho con el focus. Estos desafíos también se aplican a la evaluación del ventrículo derecho en ecocardiografía convencional, que también es completamente cualitativa. En segundo lugar, al evaluar el ventrículo derecho, es fácil cortarlo oblicuamente, llevándonos a sobreestimar o subestimar su tamaño. El tamaño del ventrículo derecho, por ejemplo, se magnifica por la vista incorrecta apical de 4 cámaras, como vemos aquí en la derecha. El corazón se corta oblicuamente y esto es visible porque el ventrículo derecho está en la parte superior del sector en lugar de estar el vértice del ventrículo izquierdo. Asimismo, el ventrículo derecho se ha cortado oblicuamente en la vista incorrecta, subcostal eje largo, como observamos a la izquierda, y podemos decir que el corte es oblicuo porque las 4 cámaras no pueden visualizarse correctamente, casi que están faltando las aurículas. La fisiología del ventrículo derecho puede ser descrita de mejor manera con estas curvas de presión-volumen. Allí se ilustran los cambios en la presión y el volumen de los ventrículos en sístole y diástole durante un ciclo cardíaco. El ventrículo derecho comienza a llenarse cuando se cierra la válvula pulmonar. La contracción comienza hacia el final del llenado. La presión en la cavidad aumenta, la válvula pulmonar se abre y comienza la eyección. A medida que el ventrículo derecho se vacía, su volumen cae, mientras su presión sigue aumentando en la primera mitad de la sístole. El volumen continúa disminuyendo a medida que cae la presión en el ventrículo derecho hasta que la válvula pulmonar vuelve a cerrarse nuevamente.
En comparación con el ventrículo izquierdo, la curva de presión-volumen de un ventrículo derecho normal tiene el mismo volumen sistólico, presiones sistólicas máximas más bajas, presión telediastólica más baja, y la distensibilidad del ventrículo derecho es mayor que la del izquierdo y el bucle de presión-volumen es más triangular. La eyección del ventrículo derecho comienza temprano durante el aumento de presión. Por lo tanto, la fase de contracción isovolumétrica no está bien definida. La eyección continúa a medida que la presión desciende después de la presión máxima, entre los puntos 2 y 3. Podemos concluir entonces que el ventrículo derecho está acostumbrado a expulsar sangre hacia una circulación con presiones más bajas y menos resistencia vascular que la circulación sistémica. La diferencia entre la anatomía de los ventrículos derecho e izquierdo reflejan lo siguiente. La pared del ventrículo derecho es más delgada que la del izquierdo. Es como una bolsa pegada a la estructura más voluminosa que es el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es el reservorio venoso del corazón, que puede adaptarse a una amplia gama de volúmenes de llenado y expulsa hacia una circulación de baja presión. Puede tolerar grandes cambios en la precarga, pero no puede soportar cambios relevantes en la poscarga. Veamos qué sucede cuando el ventrículo derecho está sobrecargado de volumen. La curva de volumen-presión se desplaza hacia la derecha. Los volúmenes telesistólico y telediastólico aumentan. El volumen sistólico se conserva hasta cierto punto a expensas de mayores presiones de llenado. Las presiones de llenado en el ventrículo derecho pueden superar las del ventrículo izquierdo al final de la diástole. El ventrículo izquierdo también se reducirá de tamaño. Es por eso que vemos una curva de volumen de presión desplazada hacia la izquierda. La adaptación fisiológica del ventrículo derecho a la sobrecarga de presión también cambia su curva de presión-volumen. De manera simplificada, en esta diapositiva se muestra la curva normal de presión-volumen del ventrículo izquierdo. Sin embargo, en realidad esto estaría afectado por una disfunción del ventrículo derecho. A medida que el ventrículo derecho se adapta al aumento de la poscarga, su curva de presión-volumen se vuelve similar a la del ventrículo izquierdo. El hombro sistólico, bien definido, indica una contracción isovolumétrica significativa. La eyección no se produce durante la fase de relajación. Los volúmenes del ventrículo derecho aumentan, por lo que la curva se desplaza hacia la derecha. La contracción isovolumétrica y la ausencia de eyección durante la relajación aumentan notablemente el gasto energético. El aumento de la presión diastólica fenal reduce el gradiente de presión de perfusión desde las arterias coronarias hasta las capas subendocárdicas del ventrículo derecho, comprometiendo la perfusión del mismo. Como resultado de todo lo citado anteriormente, podemos definir entonces dos situaciones. Al igual que el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho solo se perfunde durante la diástole. Dicha perfusión depende en gran medida de la presión diastólica sistémica. El tamaño del ventrículo derecho aumenta a medida que aumenta la poscarga. Esto interfiere con el llenado y la contractilidad del ventrículo izquierdo. A medida que cae el gasto cardíaco, también lo hace el gradiente de presión coronario y el flujo sanguíneo, lo que reduce aún más la perfusión del ventrículo derecho. El ventrículo derecho sobrecargado de presión corre entonces el riesgo de isquemia, que es un evento terminal en la historia natural del cor pulmonale agudo. Ahora veremos cuando el problema principal es la reducción intrínseca de la contractilidad del ventrículo derecho. El ventrículo derecho seguirá aumentando de tamaño a medida que se reduce la eyección. Entonces, su curva de volumen de presión se irá desplazando hacia la derecha. Sus presiones de llenado aumentarán, llegando a ser mayores que las del ventrículo izquierdo, pero a medida que se altera la contractilidad, los volúmenes sistólicos serán menores. Por lo tanto, la diferencia entre el volumen sistólico y el diastólico final cae y las presiones de eyección disminuyen. La dilatación del ventrículo derecho y el volumen sistólico reducido afectan el llenado del ventrículo izquierdo y su volumen sistólico. Esta explicación de la descripción de la fisiopatología, sin lugar a dudas, es de gran utilidad. Esto aclara por qué, cualquiera sea la causa, el ventrículo derecho defectuoso se dilata.
sístole a sístole, el ventrículo derecho afectado generalmente se agranda, como este pez globo de Fugú. Las causas de insuficiencia del ventrículo derecho se pueden agrupar en tres amplias categorías: sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión y reducción de la contractilidad miocárdica. Sin embargo, el ventrículo derecho se dilata independientemente de la causa que lo provoque. Esta diapositiva enumera las causas de la insuficiencia ventricular derecha y la fisiopatología predominante. Las causas más comunes de insuficiencia ventricular derecha en pacientes críticos se destaca en color amarillo. El cor pulmonar agudo, debido a una embolia pulmonar, es obviamente el primero en la lista. No hace falta decir que la insuficiencia ventricular izquierda coexistente afecta la fisiopatología de la insuficiencia ventricular derecha y los hallazgos del focus. Para demostrar el primero de los tres signos principales de disfunción del ventrículo derecho, es fundamental obtener una verdadera vista apical de 4 cámaras. Las dimensiones del ventrículo derecho pueden entonces compararse con las del ventrículo izquierdo. Esto se puede cuantificar utilizando el área diastólica final. La relación del área diastólica final del ventrículo derecho en comparación con la del izquierdo normalmente es menor o igual a 0,6. En otras palabras, el área total de ambos ventrículos normalmente se divide en 1/3 para el ventrículo derecho y 2/3 para el ventrículo izquierdo. En el focus, esta proporción generalmente se estima a simple vista. Para ello, es muy importante obtener una imagen con el vértice del ventrículo izquierdo en el centro del sector de exploración, mientras podemos visualizar el mayor diámetro basal del ventrículo derecho para evitar errores de perspectiva. Esta diapositiva muestra la insuficiencia del ventrículo derecho en el contexto de un cor pulmonale agudo. El diagnóstico de embolia pulmonar masiva se confirmó con angiografía pulmonar por tomografía computada. El ventrículo derecho está dilatado. Es más grande que el ventrículo izquierdo. En el contexto agudo, el saco pericárdico es relativamente inextensible. Entonces el ventrículo izquierdo se comprime para acomodarse por el mayor volumen que ocupa el ventrículo derecho. Tengamos en cuenta que el ventrículo derecho está ocupando parte del territorio que normalmente pertenece al ventrículo izquierdo. Podemos decir entonces que si el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo, la disfunción del ventrículo derecho es grave. En cambio, si el ventrículo derecho está dilatado, pero aún es más pequeño que el izquierdo, la insuficiencia ventricular derecha se considera moderada. Aquí está la vista apical de 4 cámaras de otro paciente. Consideremos la relación entre el área diastólica final del ventrículo derecho y el área diastólica final del ventrículo izquierdo. Visualmente, parece menor de 0,6. Sobre esta base, parecería que el ventrículo derecho no está dilatado. Esto se confirma con la medición de las áreas. Sin embargo, el ventrículo derecho está de hecho significativamente dilatado. Aunque visualmente en comparación con un ventrículo izquierdo que está marcadamente dilatado, el ventrículo derecho puede no parecerlo por su diámetro basal es mayor de 3 centímetros, que es el punto de corte que dijimos para considerar la dilatación del ventrículo derecho en la vista apical de 4 cámaras. Esto ilustra entonces la importancia de tener algunos valores de referencia absolutos para medir el tamaño de la dilatación del ventrículo derecho en comparación con el ventrículo izquierdo. La medición de las dimensiones del ventrículo derecho es algo fundamental en la ecocardiografía convencional. La misma reduce la variabilidad entre los diferentes reportes en comparación con la sola estimación visual. Sin embargo, una evaluación cualitativa realizada por un ojo entrenado es suficiente para detectar anomalías importantes en el enfoque con focus. Los diámetros basal, medio y longitudinal del ventrículo derecho son fáciles de evaluar. Todas las mediciones deben realizarse al final de la diástole, que es cuando el ventrículo tiene su mayor tamaño. Al observar y comparar visualmente estos diámetros con la escala en centímetros del sector, el focus puede determinar si el ventrículo derecho está dilatado. Sin embargo, si uno no está seguro después de la simple estimación visual, se recomienda realizar mediciones lineales simples. De estas 3 medidas, el diámetro basal es la más indicada para el examen focus, porque se ha sugerido que es la más reproducible y útil.
Además, si el diámetro del tracto de salida del ventrículo derecho es mayor de 2,5 centímetros en la vista paraesternal eje largo, el ventrículo derecho está dilatado. Esta tabla muestra los valores de corte utilizados en el Focus. Son consistentes con las medidas de referencias en las recomendaciones en cuanto a la cuantificación ecocardiográfica de cámaras: diámetro basal, diámetro medio, diámetro longitudinal y diámetro del tracto de salida del ventrículo derecho. Es importante tener en cuenta que en la actualización del 2015 de las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía para la cuantificación de cámaras cardíacas, se estableció que el diámetro basal del ventrículo derecho en la vista apical de 4 cámaras no debe ser mayor de 4 centímetros. Podemos notar que difiere del corte de 3 centímetros recomendados en esta vista Focus. Esto se debe a que la actualización de 2015 para medir el tamaño del ventrículo derecho sugiere el uso de una vista de 4 cámaras apical modificada. Esta vista modificada es ligeramente oblicua a la vista apical de 4 cámaras clásicas y no es requerida ni utilizada en el Focus. Entonces, para simplificar, recuerde que el diámetro de la base del ventrículo derecho en la vista apical de 4 cámaras no debe ser superior a 3 centímetros. Estos cineloops muestran un infarto agudo de miocardio que compromete el ventrículo derecho. Tanto el tracto de salida como el tracto de entrada del ventrículo derecho, en la vista paraesternal eje largo y en la vista apical de 4 cámaras respectivamente, están dilatados en comparación con el ventrículo derecho normal que podemos observar en las vistas paraesternal eje largo y apical de 4 cámaras en la esquina superior derecha. La línea amarilla en la escala de centímetros del sector tiene una longitud de 3 centímetros para facilitar la apreciación de las dimensiones. Los siguientes cineloops que estamos observando muestran 2 casos de cor pulmonar agudo causados por una embolia pulmonar masiva. En ambos clips, el ventrículo derecho parece más grande que el ventrículo izquierdo. En el clip de la derecha, la relación entre los tamaños de los ventrículos derecho e izquierdo está aún más sesgada hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho está tan dilatado que ocupa el vértice del corazón en lugar de hacerlo el ventrículo izquierdo. Bien, ahora vamos a describir el segundo signo de insuficiencia del ventrículo derecho en el Focus, que es la contractilidad reducida. Aunque la función sistólica del ventrículo derecho se suele hacer en forma cualitativa, la ecocardiografía convencional puede medir una serie de parámetros que están aquí enumerados. Actualmente, el gol estándar para la evaluación por imágenes de la función sistólica del ventrículo derecho es la medición de su fracción de eyección con imágenes de resonancia magnética. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿es la evaluación cualitativa de la función sistólica del ventrículo derecho lo suficientemente precisa para ser utilizada en la práctica clínica? Los datos de este estudio demuestran que sí lo es. El porcentaje es de perfecto acuerdo entre la estimación visual y la cuantificación de la función sistólica del ventrículo derecho en la ecocardiografía. La medición claramente supera la evaluación cualitativa cuando la función del ventrículo derecho es normal o levemente reducida. Sin embargo, no hubo una diferencia estadísticamente significativa para la disfunción ventricular derecha moderada y por inferencia para la disfunción grave. El Focus tiene como objetivo detectar una disfunción de moderada a grave. Por lo tanto, la precisión de la evaluación cualitativa de la disfunción ventricular derecha con Focus es suficiente. Es por eso que el Focus solo requiere mediciones lineales muy simples, como la excursión sistólica del plano del anillo tricuspidio, o TAPSE. Explicaremos más sobre el TAPSE en algunos minutos. En una vista apical de 4 cámaras, la pared libre del ventrículo derecho puede verse hipocinética o asinética cuando el paciente presenta insuficiencia ventricular derecha. En este clip, en sístole, el movimiento de la pared libre hacia el septum interventricular es pobre. El ventrículo derecho no se acerca significativamente. Observemos también que la base del ventrículo derecho también es disinética. Lo mismo ocurre en este paciente con embolia pulmonar masiva. Ambos casos de cor pulmonar agudo fueron causados por enfermedad tromboembólica. Vamos a hacer una observación en forma de pregunta.
¿Cuál cree usted que es la estructura indicada por la flecha blanca en la cavidad del ventrículo derecho? Ante el cuadro de cor pulmonar agudo y sospecha de embolismo pulmonar, ¿se puede pensar que es un trombo? Bueno, no es así. Comentaremos esta posibilidad de error. Observemos que su ecogenicidad es similar a la del miocardio. Es fijo y no se mueve. Esta trabeculación prominente se denomina banda moderadora de Leonardo o simplemente se llama banda moderadora. Esto se puede ver en muchos individuos normales. Por lo general, cruza la cavidad del ventrículo derecho casi transversalmente. El aspecto ecográfico de las masas intracavitarias y los trombos se mostrarán más adelante en esta presentación y en la patología de las válvulas. Otra forma de evaluar la contractilidad del ventrículo derecho es cuantificar el movimiento de la parte lateral del anillo tricuspidio hacia el vértice en sístole. Como el vértice del corazón está fijo, esta medida es proporcional a la magnitud del acortamiento longitudinal del ventrículo derecho. Esto es útil porque el anillo tricuspidio es muy ecogénico y generalmente se puede visualizar. En la vista apical de 4 cámaras está cortado transversalmente por el sector ultrasonido y aparece como un punto blanco resaltado por este círculo rojo. El desplazamiento longitudinal del anillo hacia el vértice durante la sístole se puede visualizar en esta vista con el cursor en modo M, alineado con el lado lateral del anillo tricuspidio. Esto se llama TAPSE, excursión sistólica del plano anular tricuspidio. Para obtener un buen trazado TAPSE, ajuste la imagen 2D para colocar el cursor de modo M a través del anillo tricuspidio lo más paralelo posible al movimiento del mismo. La función de ampliación del zoom se puede utilizar para facilitar la alineación adecuada del cursor al nivel del anillo. Esta tabla indica los valores de referencia de TAPSE normal y anormal de acuerdo con las recomendaciones de la ecocardiografía convencional. A medida que el ventrículo derecho comienza a fallar, disminuye su movimiento normal hacia el vértice durante la sístole. Aquí hay un ejemplo de un paciente con infarto del ventrículo derecho, que corresponde a la imagen del lado izquierdo, en comparación con un trazado TAPSE normal. En aras de la simplicidad y la mnemotecnia más fácil, en Focus consideramos 20 milímetros como un límite preciso para un TAPSE normal. Para evaluar con precisión el TAPSE, siempre se debe alinear la línea de exploración del modo M con la trayectoria del desplazamiento sistólico del anillo. Las flechas amarillas de 2 puntas en estos videoclips indican el eje sobre el cual se mueve el anillo en la sístole. El haz del modo M solo se origina en la parte superior del sector, a menos que el escáner tenga una función de dirección digital llamado modo M anatómico. Si el ventrículo derecho se visualiza de forma oblicua como en el clip de la izquierda, la orientación del haz del modo M puede desviarse significativamente de la trayectoria de excursión del anillo. Esta tergiversación de la extensión de la excursión longitudinal anular subestimará en gran medida el TAPSE, como puede verse claramente en los trazados inferiores del modo M. Por lo tanto, siempre concéntrese en la trayectoria sistólica anular. Este clip muestra un cor pulmonar agudo causado por una embolia pulmonar. La línea amarilla en la escala de centímetros indica 2 centímetros. Con solo observar a simple vista, puede verse que el movimiento del anillo tricuspidio se reduce en el clip de la izquierda. El clip de la derecha muestra una marcada mejoría del TAPSE después de la trombólisis. La medición del TAPSE y la evaluación visual del desplazamiento anular casi siempre es posible, incluso cuando la calidad de la vista del Focus es subóptima como en este caso. Aquí podemos observar lo que hacen los cardiólogos para cuantificar lo que estimamos visualmente. El movimiento de la pared libre del ventrículo derecho hacia el septum, es decir, la compresión de la cavidad del ventrículo derecho, se cuantifica mediante la medición del cambio de área fraccional, que es un marcador sustituto de la fracción de eyección del ventrículo derecho. Sin embargo, en Focus, la evaluación cualitativa y el TAPSE son más que suficientes. En esta tabla se muestran los valores de referencia para estas medidas. El tercer signo Focus de disfunción ventricular derecha está relacionado con la morfología y el movimiento del septum interventricular. Cuando se visualiza en su eje corto, el ventrículo izquierdo suele mantener una forma perfectamente circular o de rosquilla
durante la sístole y la diástole. Por lo tanto, el septum interventricular normalmente permanece convexo hacia el ventrículo derecho durante todo el ciclo cardíaco. En la insuficiencia ventricular derecha, especialmente cuando la poscarga del ventrículo derecho aumenta en forma aguda, es decir, en un cor pulmonar agudo, la forma del septum interventricular cambia. El septum se endereza o rectifica, perdiendo su natural convexidad hacia la derecha. El ventrículo izquierdo asume una forma de letra D. Aquí hay dos ejemplos en estas vistas paraesternal de eje corto. El clip inferior izquierdo muestra un mayor grado de aplanamiento septal. Este fenómeno suele ser dinámico y se muestra aquí al comparar una vista paraesternal de eje corto normal con una donde la falla del ventrículo derecho es evidente, una al lado de la otra. También se llama movimiento septal paradójico. La paradoja aquí es que el movimiento septal no refleja la pared opuesta del ventrículo izquierdo. En una determinada fase del ciclo cardíaco se mueven en la misma dirección. Los dos trazos de modo M correspondientes ilustran esto con más detalle. En este interesante estudio de pacientes en ventilación mecánica, un fuerte aumento de la presión expiratoria final positiva indujo un aumento abrupto pero transitorio en la poscarga del ventrículo derecho. Como muestra la imagen de la izquierda, en condiciones normales, la presión del ventrículo izquierdo siempre supera la presión del ventrículo derecho durante todo el ciclo cardíaco. Las ondas puntiagudas a presión máxima y mínima son artefactos. No dejen que esto lo distraiga. El marcado aumento en la presión expiratoria final positiva indujo cambios profundos que dieron como resultado un cor pulmonale agudo. En telesístole y protodiástole, al retrasarse la contracción del ventrículo derecho, la presión intracavitaria de un ventrículo afectado puede ser temporalmente mayor que la del ventrículo izquierdo relajado. Las áreas rojas, desde el final de la sístole hasta el inicio de la diástole, resaltan cuando la presión del ventrículo derecho es mayor que la presión del ventrículo izquierdo. Un fenómeno similar ocurre al final de la diástole. Las áreas azules resaltan cuando las presiones de llenado del ventrículo derecho son temporalmente mayores que las presiones del ventrículo izquierdo. En esas dos fases, indicadas por las áreas rojas y azules, el gradiente de presión a través del septum interventricular se invierte, causando el desplazamiento paradójico del septum. Estos fenómenos dinámicos se aclaran aún más con esta animación. La cavidad del ventrículo izquierdo suele ser circular durante todo el ciclo cardíaco, y el septum interventricular permanece convexo hacia la derecha tanto al final de la diástole como al final de la sístole. La sobrecarga de presión del ventrículo derecho desplaza el septum interventricular hacia la izquierda a lo largo del ciclo cardíaco. La distorsión del ventrículo izquierdo es más evidente al final de la sístole, cuando la poscarga del ventrículo derecho es mayor. La sobrecarga de volumen del ventrículo derecho principalmente desplaza y aplana el septum cuando el llenado de este alcanza su punto máximo en la diástole media o tardía. Esto se invierte durante la sístole. Al final de la sístole el ventrículo izquierdo no está deformado. Esto da como resultado un movimiento septal paradójico hacia la cavidad del ventrículo derecho en diástole. En resumen, la sobrecarga de presión del ventrículo derecho provoca un desplazamiento del tabique hacia la izquierda a lo largo del ciclo cardíaco. La curvatura septal se invierte al máximo al final de la sístole del ventrículo izquierdo, cuando la sístole del ventrículo derecho es más larga que la sístole ventricular izquierda. Por el contrario, la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho invierte al máximo la curvatura septal entre la mitad y el final de la diástole. La curvatura se normaliza en sístole. El índice de excentricidad es una herramienta validada que se puede utilizar para cuantificar el movimiento septal paradójico. El índice de excentricidad es la proporción entre la longitud de dos diámetros del eje menor del ventrículo izquierdo, perpendiculares entre sí, en una vista paraesternal eje corto. Un eje es perpendicular al septum interventricular y lo divide. Esto se demuestra como diámetro 1 en esta diapositiva. Este índice normalmente tiene el valor de 1.
tanto en diástole como en sístole, porque el ventrículo izquierdo es circular. En pacientes con sobrecarga de presión ventricular derecha, el índice es patológicamente mayor que 1 al final de la sístole, e igual a 1, o mayor que 1 en menor medida, al final de la diástole. En pacientes con sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, el índice de excentricidad es patológico, mayor de 1, al final de la diástole, pero normal, igual a 1, al final de la sístole. Esta es una vista paraesternal de eje corto que muestra un cor pulmonar agudo debido a una embolia pulmonar. Las imágenes han sido tomadas al final de sístole y al final de diástole. El ventrículo izquierdo es circular o en forma de D al final de la diástole cuando su tamaño es mayor. Por el contrario, en esta vista paraesternal de eje corto que muestra la sobrecarga del volumen del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo es circular, por lo que el índice de excentricidad es igual a 1 al final de la sístole cuando es más pequeño. En cambio, al final de la diástole tiene una clara forma de D. Este paciente tenía insuficiencia tricuspidia en etapa terminal. Otras causas de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio que compromete el ventrículo derecho, puede provocar apariencias similares. Como los médicos de urgencias o de cuidados intensivos podemos enfrentarnos a pacientes chocados que muestran estos tres signos focus, reflejo e insuficiencia ventricular derecha, se vuelve importante entender si el cuadro clínico que estamos observando es enteramente agudo o bien es parcialmente o completamente crónico. Por lo tanto, es importante evitar el diagnóstico erróneo de TEP agudo si un paciente con cor pulmonar crónico desarrolla shock debido a otra causa, como por ejemplo una sepsis. Estos cineloops muestran cor pulmonar crónico en pacientes con hipertensión arterial pulmonar causada por EPOC grave y por enfermedad postromboembólica. El diagnóstico diferencial con cor pulmonar agudo se basa en la hipertrofia del ventrículo derecho, observa el grosor de la pared libre del ventrículo derecho, indicado allí por la flecha roja, y las trabeculaciones prominentes, indicadas por las flechas rojas en el clip de la derecha. El otro signo de insuficiencia ventricular derecha crónica es la dilatación de la aurícula derecha. Esto se muestra claramente en estos dos casos. En el cineloop de la izquierda se muestra un caso de displasia ritmogénica del ventrículo derecho, mientras que el clip de la derecha representa un caso de hipertensión pulmonar primaria. El punto importante es que, en presencia de estos hallazgos, se debe realizar un ecocardiograma completo. Esto permitirá utilizar todo el potencial de la ecografía cardíaca para intentar confirmar el patrón de cor pulmonar crónico e intentar determinar si una descompensación aguda puede estar causando la inestabilidad hemodinámica aguda de nuestro paciente. La última parte de esta presentación tiene como objetivo aclarar cómo utilizar el focus correctamente cuando se sospecha una embolia pulmonar. Al considerar la precisión de focus para el diagnóstico de embolismo pulmonar, podemos comenzar discutiendo el signo de McConnell. En una serie de casos se descubrió que este popular signo de ultrasonido era altamente específico para el tromboembolismo pulmonar. Los autores sugirieron que el signo de McConnell era una característica ecocardiográfica distintiva de la embolia pulmonar masiva aguda. Es un patrón regional de disfunción ventricular derecha con asinesia de la pared media libre y con la pared apical normal o hipercontráctil. El signo de McConnell se muestra en esta vista apical de 4 cámaras y en el clip ampliado a la derecha. Sin embargo, el signo de McConnell no es muy específico en pacientes no seleccionados que aún no se sabe que tienen TEP. Los cineloops de la diapositiva anterior se tomaron en un paciente que no tenía un tromboembolismo pulmonar. Tuvieron un infarto agudo de miocardio que afectó al ventrículo derecho. Observen que este es el mismo clip de la diapositiva anterior. El cineloop de la derecha muestra, por el contrario, el signo de McConnell en un paciente con embolia pulmonar masiva. Como han visto, los fenómenos que causan el signo de McConnell pueden estar presentes en otras causas de insuficiencia ventricular derecha aguda, como por ejemplo el infarto de miocardio. El signo de McConnell ocurre cuando el vértice del ventrículo derecho hipocinético que falla es arrastrado pasivamente por el vértice hiperdinámico del ventrículo izquierdo.
dado que mientras la perfusión al vértice del ventrículo derecho, que proviene de la arteria coronaria descendente anterior izquierda, se conserva, el resto del ventrículo derecho está isquémico o hipocinético. Una forma útil de atribuir el signo de McConnell a un aumento repentino y agudo de la resistencia de arterias pulmonares es encontrar signos concomitantes de sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Estos signos están presentes en el clip de la derecha. La flecha indica un aplanamiento septal y movimiento paradójico. Esto está ausente, fíjense, en el cineloop de la izquierda. De esta manera, en estos casos, los signos de sobrecarga de presión permiten diferenciar el infarto agudo de miocardio ventricular derecho del tromboembolismo pulmonar. Entonces, ampliemos la discusión de la precisión diagnóstica de TEP en todos los signos de focus, no solo el signo de McConnell. Los datos de un metaanálisis se resumen en esta tabla. Estos signos solo son visibles si un tromboembolismo de ubicación central ocluye una porción significativa del lecho arterial pulmonar e induce insuficiencia cardiovascular. Por lo tanto, un resultado negativo no puede excluir TEP. La sensibilidad del focus y hasta cierto punto también de la ecocardiografía transtorácica para el diagnóstico de TEP es pobre. Se pasan por alto los TEP que no son lo suficientemente graves como para causar un cor pulmonar agudo. Sin embargo, los signos de disfunción o sobrecarga del ventrículo derecho pueden ser causados por una enfermedad cardíaca o respiratoria concomitante. Por lo tanto, pueden ocurrir en ausencia de TEP agudo. La especificidad entonces no es absoluta. La conclusión es que la ecografía cardíaca no es la mejor herramienta para diagnosticar la embolia pulmonar y rara vez debe usarse para este propósito. Los émbolos ubicados incluso en las arterias pulmonares pueden no ser vistos por la ecografía cardíaca. La angiotac pulmonar es el gol estándar clínico para el diagnóstico ante la sospecha de TEP. La angiotac permite la visualización adecuada de las arterias pulmonares hasta el nivel subsegmentario. Estos son los datos sobre su sensibilidad y especificidad. Una angiotac pulmonar negativa puede descartar un TEP en pacientes con probabilidad clínica baja o intermedia de TEP. Sin embargo, el manejo de los pacientes en los que la probabilidad clínica de TEP es alta, pero el angiograma pulmonar por tomografía computada es negativo, sigue siendo controvertido. Esto debe ser considerado y se deberá seguir investigando. El POCUS es muy sensible para la embolia pulmonar masiva y central. También es sensible para la embolia pulmonar en los pacientes con signos vitales anormales. Si el paciente está hemodinámicamente comprometido y la probabilidad previa a la prueba de una gran embolia pulmonar central es alta, la presencia de signos focus de insuficiencia del ventrículo derecho con sobrecarga de presión también es muy específica. Siempre que se descarte un cor pulmonar crónico, obviamente. De todos modos, es importante recordar que de forma aislada, la sensibilidad de los diversos signos de focus para embolismo pulmonar es pobre. Las guías para el manejo del tromboembolismo pulmonar establecen que el dímero D es la prueba de cabecera más útil para pacientes hemodinámicamente estables con baja o intermedia probabilidad de TEP previa a la prueba. Si es negativo, la sensibilidad del dímero D es tan alta que se puede descartar embolismo pulmonar. En pacientes hemodinámicamente comprometidos, con sospecha de TEP, la ausencia de signos de insuficiencia ventricular derecha, de distensión del ventrículo derecho, permite descartar TEP. Si el TEP fuera la causa del shock, debería haber signos de cor pulmonar agudo. Por lo tanto, los signos inequívocos de sobrecarga de presión del ventrículo derecho en un paciente hemodinámicamente comprometido con alta probabilidad clínica de TEP pueden justificar el tratamiento de reperfusión de emergencia si la angiografía por tomografía computada no está disponible y no existen otras causas obvias para la sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Por lo tanto, cuando se sospecha un TEP, el uso de focus para detectar insuficiencia ventricular derecha con distensión en pacientes inestables es similar al uso del dímero D en pacientes estables. Finalmente, el signo focus más específico de TEP es el hallazgo de trombos en el corazón derecho en el contexto de un cor pulmonar agudo. Sin embargo, esto es muy raro, como se muestra en los datos presentados en esta diapositiva. Muy bien, vamos a repasar los mensajes claves de esta presentación, que son los siguientes.
Los signos focus de insuficiencia sistólica del ventrículo derecho pueden recordarse teniendo en cuenta la anatomía y la fisiología del ventrículo derecho. Los tres signos principales de focus de insuficiencia ventricular derecha son la dilatación del ventrículo derecho, la hipocinesia, la forma y el movimiento patológico del septum interventricular. El focus es una herramienta de diagnóstico precisa para el col pulmonar agudo. Es menos preciso para la embolia pulmonar. Es de poca utilidad en pacientes sin compromiso cardiovascular. Sin embargo, el focus generalmente se usa en la evaluación de pacientes hemodinámicamente inestables. La insuficiencia ventricular derecha crónica es un factor de confusión importante que no debe olvidarse. Y por último, el focus tiene un papel específico y definido en el abordaje diagnóstico de la embolia pulmonar. De esta manera, concluimos la presentación Signos focus de la disfunción sistólica del ventrículo derecho. Espero que hayan disfrutado de la misma y muchas gracias por su atención.